Y aquí tengo la historia de la fuerza restitutiva. En el tiempo, por eso se llama historia. Si yo grafico la historia de la fuerza restitutiva versus el desplazamiento, entonces voy a tener una recta. ¿Me siguen? ¿Sí? Miren. Esta pantalla que ven ahí, la vamos a reproducir. Eso sería, es decir, estructura elástica. ¿Ven ustedes que está bien elástica? Ahora la pongo elástica. Resuelvo y voy a mirar un videito por acá. Aquí está la historia de desplazamientos, perdón, la historia del movimiento del suelo, la historia de desplazamientos. Aquí está la historia, hay una flechita que sube y baja, que es la historia del desplazamiento y la fuerza restitutiva, que es un tributo a Hooke, ¿no? Ahí está. Es decir, ya lo sabíamos, si la estructura es elástica. Y esta bolita es el desplazamiento y la fuerza de amortiguamiento. Cuando llega a su máximo de desplazamiento a la estructura, ¿qué pasa? Cuando llega a algún máximo del desplazamiento, la velocidad es cero y la fuerza de amortiguamiento es cero, pues, ¿no? Por eso tenemos esa forma. Aquí cuando llega a su máximo de desplazamiento, llega a su máxima fuerza, porque es la ley de Hooke. Aquí llega a su máximo de desplazamiento acompañado de cero de fuerza de amortiguamiento. Muy bien, eso es lo que están viendo acá. Y tendré que fijarme en este máximo de desplazamiento y tendré que fijarme en esta máxima fuerza restitutiva. Que para nuestro ejemplo, esos valores fueron ¿cuánto? El elástico, ¿no? Fue 800 toneladas y correspondió a un desplazamiento de 3.92. ¿Está claro? ¿Sí? Lo que ven allí en esa curva, el elástico, a ver si encuentro, lo pongo en verde. El elástico es esta recta que estoy pasando por acá. En este valor, 3.92 y este 800, ¿qué nombrecito tienen? Demanda elástica. Si no significa, no lo confundan con este punto. Esto es lo que demandaría el sismo si es que la estructura pudiera comportarse elásticamente. Ese es el sismo técnico, eso no existe. Entonces, en la teoría, es esta figurita, ¿no? Hago mi ensayo con el computador, mi simulación y me sale la fuerza máxima elástica y el desplazamiento máximo elástico. Bien. Entonces digo, voy a definir un factor de reducción de fuerza sísmica, que va a ser lo que el sismo pedía para que la estructura fuera elástica, o sea, los 800. Claro, esto es lo que el sismo le hubiera pedido si es que la estructura hubiera sido elástica. Esto es para nuestro caso 800. Y esto es lo que termina resistiendo la estructura. Entonces quiero que me digas para la estructura de nuestro ejemplo, ¿cuánto es el R núcleo? 800 entre... ¿Cuánto? 800 entre 336. Ajá, efectivamente. A la estructura elástica el sismo le pedía que resista 800. No le hemos hecho el gusto al sismo y hemos logrado tener una estructura que solamente resiste 336. Por lo tanto, el R de esta estructura que hemos construido es 836. No, 800. 238. Voy a dibujar solamente el elástico, que se hizo así. Esto es 800 toneladas. Y este desplazamiento me dicta, por favor, que ya no lo veo. 3.92 centímetros. Esa es la demanda elástica. Nosotros decidimos construir la estructura como una fracción nada más, y esa fracción terminó siendo 336. Entonces, de aquí para acá, significa divide entre un factor de reducción de fuerza sísmica
que en nuestro caso, ese factor de reducción de fuerza sísmica tiene que determinarse como esta división. ¿Y me da cuánto? 2.38. 38. Entonces, hemos reducido la fuerza sísmica por un factor que es 2.38. Y a cambio, la estructura que ha hecho, la estructura se ha venido por acá y luego se ha ido hasta, ¿cuál es el desplazamiento? X máximo inelástico de 6.67. Esto es B y esto significa fuerza máxima elástica. ¿Me entendió? ¿Sí? Este puntito tan especial, ¿cuánto era? Me dictan, por favor. El último de todas las iteraciones. 1.65. A ver, dividan 6.67 entre 1.65. 4. Perdón, ¿cuánto? 4. 4, ya. Esta es la máxima de utilidad. Cuando llega a este punto, ¿ese es el máximo desplazamiento que puede dar mi estructura? No, ¿no es cierto? La estructura puede dar hasta cuánto. Entonces, aquí ya puedo definir el X de colapso es 1.65 Por 6. por 4. Por 6, por 6. Es decir, mi estructura, un ED colapsa en 9.9 centímetros y he logrado que el sismo a lo más la lleve hasta 6.67. ¿Me sigue? ¿Con qué confianza? Más que con confianza numérica, con un APP. Porque hay tanta variabilidad en esto que uno tiene que dejar un colchón bueno ahí atrás, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya. A ver, esto resume de lo que estamos hablando en este momento. Hemos hecho varias iteraciones para cumplir ¿qué? Con que el sismo le pida una utilidad de 4. Si no le pida más, diga, pues si le pide más no importa, la dañará un poco más, pero no va con la mano. ¿Tienen alguna duda? Por favor, una pregunta. Ah, ya, si la ductilidad, o sea, siempre es constante cuando, por más que varíe la resistencia. Sí, Siempre es constante. sí, o sea, normalmente las estructuras tienen una cierta ductilidad. Si yo construyo con las reglas, por ejemplo, del ACI, que pone estribos así, pone estribos así, que los ganchos, los anclajes, etcétera, logro, entre comillas, un producto que tiene esa ductilidad. Más o menos. O sea, yo no voy a jugar con hacer estructuras más dúctiles, más porque ya no da más. Yo lo que juego es con qué. Con ponerle un par al sismo para que no me pida mucha ductilidad. ¿Se entiende la idea? Yo no puedo decir, a ver, esta mañana me desperté iluminado y voy a construir una estructura de concreto que tenga 10 de ductilidad. Me vuelvo a dormir porque eso no existe. ¿Se entiende? Yo no puedo hacer crecer la utilidad de las cosas más allá de lo que ya tienen, según el país, según los usos y costumbres de los que diseñan y de los que construyen. Entonces, ese 6 es un número que se nos ocurrió, nuestras estructuras tienen 6 de utilidad. ¿Y qué hacemos para que el sismo no le pida pues, ni siquiera 5? No estamos diciendo que le pida solamente 4. ¿Qué hacemos? Le balanceamos la resistencia hasta que encontramos ese punto. Y esa resistencia que hemos encontrado significa, oye, tienes que usar un factor de reducción de 2.38. ¿Se entendió el concepto del factor de reducción? Entonces aquí viene la venganza del sismo. ¿Qué dice? Ah, tu estructura es inelástica. Muy bien, tu estructura es inelástica. Entonces la voy a llenar de grietas y hasta voy a ver si me animo a tirarla al piso. ¿Eso cómo se sabe que el sismo lo va a querer tirar al piso o no? ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos? Según lo hemos hecho en este momento. ¿Ah? ¿Cómo controlamos que el sismo no tire al piso mi estructura? ¿Qué es lo que hemos hecho? Su compañero así medio dormido, pero lo hizo él. ¿Qué hizo? Encontró una resistencia que cuando se instale en el edificio haga que el sismo no le pida mucha ductilidad. ¿Está claro? Eso es lo que hemos hecho.
Y pueden haber miles de variantes de estos ejercicios, gracias a Dios. Y siempre la teoría va a estar ahí para sugerirme el camino que debo seguir. No puedo aprender las cosas con que la práctica del 1800, la de 1900, la de 2005. No tiene sentido. Por favor, entiendan la teoría. Entiendan la teoría. Yo los voy a obligar a que hablen y a que estén aquí presentes en cuerpo y alma en la clase. Pero tienen que aprender la teoría. Y les va a ir bien. Lo que tienen es que mejoren notablemente su nota del segundo estado. Y lo van a hacer. Solamente que escuchen. Esta figurita, ¿la entienden? Miren, aquí está una línea punteada. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué no se puede ir más allá de esa línea punteada? Porque pase lo que pase, una estructura no puede soportar una fuerza mayor que la que físicamente puede existir. Oye, a ver, te doy un hilo y cuelga 300 kilos de un hilo. No se puede. Igual una estructura no puede soportar la carga que diga el sismo. Va a soportar la fuerza máxima de acuerdo a sus genes. Y lo que sí puede hacer el sismo es, ¿qué cosa? Pedirle un cierto nivel de ductilidad. La va a llevar hasta este desplazamiento máximo. ¿Cuánto fue nuestro desplazamiento máximo acá en elástico? 667. Entonces yo tengo que garantizar que ese 667 esté asociado al rango de daño que estoy necesitando que tenga mi estructura, o permitiendo, perdón. Miren esto, en el caso del análisis elástico que hemos hecho, cerramos esto, miren las figuritas cómo quedan acá. Acá una línea recta, ¿se ve? Es la ley de Hooke. Y ahora sí, prendemos el inelástico. Esto sigue bien, sí. El suelo. Y vamos a ver el videito. Miren, ¿qué pasa acá? ¿Ven acá? ¿Qué está pasando? Miren, la estructura comenzó por acá, pero ahora está, bueno, ahora está por acá, en algún momento se vino acá y sigue oscilando, pero en una posición ya deformada. Ahí está la historia de esta pobre estructura, miren, súper inelástica, y por acá ya el terremoto está, bueno, no es que esté pasando, pero ahí está. La estructura ya incursionó fuertemente. Cada vez que ven una barrita celeste, la estructura está caminando por los tramos horizontales. ¿Sí? Muy bien. Este es todo lo que le pasó a la estructura. Por lo tanto, aquí me falta algo que no había dibujado, porque no se ha podido dibujar, que serían todos estos ciclos de histérisis, hay un montón de ciclos de histérisis. Al final, el más grande es este acá. ¿Ven? Este gráfico de acá es este. ¿Entiende? ¿Sí? Ahora sí, hay algo de lo que no habíamos hablado. Van a dejar sus lapiceros quietos, porque es un concepto nuevo que tienen que adquirir. Voy a regresar a la estructura elástica y les voy a preguntar, durante el movimiento de una estructura elástica, ¿qué energías están en juego permanentemente durante todo el movimiento? Por ejemplo, esta es la estructura que se está moviendo y les tomo una foto ahí donde estaba. ¿Qué energía hay allí? Potencial o de deformación interna, y también ¿qué otra energía hay? Cinética, ¿no es cierto? Un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Entonces, cuando pasa por acá, ¿qué cosa no tiene? No tiene cuando pasa por el centro de donde está. No, es potencial. No tiene energía de deformación. Pero como pasa embalada, tiene la máxima energía velocidad, potencial. sí. Perdón. Cinética. ¿Sí? ¿Qué otra energía puede haber? El amortiguamiento permanentemente va disipando energía porque es el trabajo de la fuerza de amortiguamiento. ¿Sí? Recuerden que cuando pasa por el centro pasa con mayor velocidad, entonces la fuerza de amortiguamiento es máxima y producirá un trabajo máximo en ese momento. Cuando llega al extremo, está detenida la estructura, fuerza de amortiguamiento cero, no está trabajando el sistema de amortiguamiento. La energía
que se queda dentro de la estructura, se queda ahí almacenada hasta el siguiente terremoto, ¿qué es lo que pasa? Se libera. ¿Ah? ¿Qué significa que se libera? ¿Ah? A ver, esta es una estructura elástica. Las estructuras elásticas, cuando yo las deformo Regresan y a su pasan sitio. los agentes que produjeron esa deformación, regresan a su sitio. Entonces le tomo una foto y digo, esta estructura no tiene energía almacenada porque no tiene deformaciones. Entonces, la energía, tengo una estructura que vino el sismo, la movió. Durante todo el movimiento hay un intercambio entre energía potencial y energía cinética. Eso es claro, ¿no es cierto? Cuando llega a un extremo, máximo al uno, cero al otro, etc. Pero hay, junto a eso hay un mecanismo de disipación de energía. ¿Quién disipa energía? Por las grietas. El amortiguamiento. Acaba el terremoto y la estructura se queda moviéndose, el suelo ya está quieto, la estructura se queda moviéndose y después de un ratito ya no se mueve nada. ¿Quién hizo esa detención de la estructura? El amortiguamiento. Ya lo hemos visto, hasta hemos visto una formulita, el decaimiento de logaritmos. Pues miren, ojo acá. Este es un balance de las energías. Estamos comenzando a ver la estructura elástica. ¿Qué es eso? ¿Ah? Esto lo dibujaron los Greenpeace, los ecologistas. ¿Quién es? Miren, ¿qué cosa es? Aquí tengo el tiempo y esto es la energía desde que comenzó el terremoto hasta, por ejemplo, hasta 33 segundos. ¿La energía de qué? Si yo miro aquí tengo varias barritas. Entonces tengo una gran barra verde que sería la energía que se ha disipado por amortiguamiento. Y luego de esa barra verde hay una barrita, por ejemplo, amarilla y otra barrita celeste. Una amarilla que es la energía de deformación dentro de la estructura y la total es la que está ahí sumando las dos. Al final del terremoto, por acá termina el terremoto, al final esta altura es toda la energía que ha disipado el sistema de amortiguamiento. ¿Qué tiene? Pues la estructura con su 5% disipa eso. ¿Cómo queda una estructura después del movimiento? Se acabó el terremoto, osciló un ratito y se quedó quieta. ¿Qué cosa no tiene en ese momento? No tiene energía cinética porque ya está quieta y tampoco no tiene energía potencial porque ya no está deformada. Es una estructura ideal, elástica. Que eso es lo que se cumple cuando los terremotos son bajitos. Las estructuras ni se dañan ni siguen moviéndose. Entonces, de toda la energía que le entró al terremoto, perdón, a la estructura por el terremoto, si la estructura es elástica, toda esa estructura que le entró es un montón. Miren, esto está en kilonewtons por centímetro, es un número enorme. Todo eso se disipó por el amortiguamiento y no queda nada, al final no queda nada de energía cinética. Es de conclusión, la estructura puede moverse lo que sea, pero de principio a fin no libera energía por movimiento. ¿Entienden? Miren, aquí está el balance de todo lo que ha pasado. Toda esta barra es una sola altura que es verde, es decir, la estructura disipada por el amortiguamiento que tiene o por los dispositivos de amortiguamiento que él le haya podido poner, que ya es una tecnología que ya se usa en nuestro país. Si yo le pongo para que disipe un poquito más energía del 5%, entonces bueno, va a ayudarle a que disipe más energía, pero no veo nada al último de la energía que ha disipado, por ejemplo, por deformación o por energía cinética. No veo nada de eso. ¿Por qué? Daño. Cuando veamos la teoría, vamos a ver que eso es una integral, ¿no es cierto?, de la fuerza, que al final, si ya no tiene deformación, ¿qué significa? No ha almacenado nada de energía potencial. Si ya no tiene velocidad, entonces no tiene energía cinética. Por lo tanto, era una gran mentira lo que decían hace unas décadas, una cosa increíble, como lo decían.
Hay que hacer que las estructuras se muevan bastante, que se muevan para que disipen energía. Hoy, ¿cuál energía? Si con dos integrales vamos a demostrar que eso es mentira. Que no hay un proceso de disipación de energía por movimiento, eso no existe. ¿Ya? Entonces, eso nos hacía creer, pues, a los que estudiábamos en esa época, que se mueva un montón, que se mueva, para que disipe energía. Eso es mentira, ese mecanismo no existe. Y vamos a ver que, bueno, aquí hay una franja en rojo que no está en ningún lado, ¿no? Que no hay energía histerética. Entonces vamos a ver qué le habría pasado a nuestra estructura que aquí en la gráfica está en celeste, en azul. Es decir, la estructura real que podemos construir. Reprendemos, hacemos el análisis, vemos esta gráfica y aparece una gran mancha roja. ¿Qué es? Esa es la energía que sí la estructura está disipando, pero está disipando por daño. No es gratis. ¿No? De toda la energía que le ha entrado al final de todo el análisis, yo hago un análisis a los 82 segundos. De toda la energía que le ha entrado, la mitad está disipando por daño. Haciendo fluir el acero, reventando el concreto, etcétera, todo es esto. La otra mitad, digamos que en este caso ha sido por el amortiguamiento que tiene. Y luego, ¿cuánto hay? Energía cinética, energía potencial, cero, no hay nada. Ustedes se fijan cuándo es que, bueno, todo es creciente, ¿no? Porque es una cosa acumulativa, desde que comienza el sismo hasta cierto instante. ¿Cuándo es que esta energía en rojo va subiendo? Recuerden que cuando vimos en los otros gráficos había unas barritas celestes. Aquí están las barritas celestes. Entonces, ¿qué es lo que hace que suba la disipación de energía? Las impulsiones inelásticas. Cada vez que la estructura camina por la horizontal, camina por acá, está destrozándose. Y eso no es gratis, está disipando energía a costa del daño estructural. Entonces, eso es acumulativo. Los enfoques modernos de ingeniería van más allá de esto, como han dicho, oye, para que no se dañe, tú tienes que hacer que la ductilidad no sea más de 4. Y después de varias pruebas y alegría de todos, el compañero dijo, la resistencia es, ¿cuánto? 336, ¿no? ¿Está claro? Para diseñar otros sistemas que son los sistemas que tienen disipación de energía, no solamente hay que ver esa ductilidad, sino hay que ver si la estructura puede desarrollar o no, puede disipar esa cantidad de energía. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta?